Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tarde del día miércoles, donde nos encontramos como todas las semanas en esto que damos a llamar debate. Estamos aquí agradeciendo, como siempre, a quienes nos permiten estar en contacto con ustedes en esta charla franca, donde aprendemos, donde debatimos, donde confraternizamos, aunque no pensemos de la misma manera, porque debatimos para crecer, para tratar de interpretar o de saber cuál es el mejor camino del consenso. Hoy en un día tan especial, ¿no? Los docentes allí en la puerta de Casa de Gobierno, recién con las noticias, la marcha de una menos, y nosotros proponiéndoles a usted que está ahí, hablar de vapeadores y tabaquismo. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo es una fecha emblemática para acordarnos de la necesidad de ser un país libre del impacto nocivo del humo de tabaco. Por eso hay campañas, se proponen mesas, se proponen debates, y hay con el vapeador mucha información confusa, porque quizás usted dice, ¿qué es el vapeador? Esos dispositivos ya nos van a explicar y lo van a aclarar, que en algún momento se presentaron como la manera menos nociva de fumar. Hoy se sabe que no es tan inocuo. Hoy se sabe que también tiene sus riesgos a la salud. Hoy se pone el tapete si no fue un artilugio de las tabacaleras para seguir, sosteniendo un negocio que no mueve poca plata. Vapeadores y humo de tabaco, las cosas que tenemos que aprender para cuidarnos, porque quisimos apuntalar esto de la toma de conciencia. Por eso estamos con Valeria Rodríguez Alcántara, ella es médica pediatra. ¿Cómo estamos, Valeria? Buenas tardes. Es directora del Centro de Atención Primaria de Puerto Viejo. Me decías recién fuera de cámara, todavía por allá se usa mucho el cigarrillo. Exactamente. No tanto el vapeador, pero ahí anda. Exacto. Y bueno, y vamos a hablar con una médica especialista en cardiología. Ella se llama Antonella Vilanova, estuvo muchos años en Córdoba, me dijo. Antonella, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bien, un artilugio o una herramienta que se presentó en su momento como para decir, no te estás haciendo tanto daño, ¿no? Fue una herramienta que en algún momento se presentó como mecanismo para dejar de fumar, o sea, para el cese tabáquico, donde todavía no teníamos la suficiente cantidad de evidencia para demostrar que el cigarrillo electrónico o el vapor, conocido como vapor, también produce alteraciones en todo lo que es la parte cardiovascular y metabólica del organismo, y ya se sabe que si bien quizás no tiene el mismo grado de daño, genera un daño, y ese daño es irreversible también. Vamos a hablar de los daños, vamos a hablar del impacto a la salud, vamos a hablar de la nicotina, si filtra, si no, si qué tanto, el cigarrillo electrónico. Y bueno, Pablo Cimbalista, él es abogado, es director de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Salud. Me imagino que también están integrando esta mesa donde tomamos conciencia, porque digamos, el fumar es una adicción. Tal cual. Bueno, hola Claudia. Sí, lo estamos encarando, sobre todo con los más chicos, pero también con los más grandes, llevando información, y que justamente a partir de información certera, con base científica, podamos entre todos empezar a prevenir esta problemática. Y estamos también con Cintia Buolosco, que es licenciada en nutrición, y licenciada en administración, y se desempeña como referente del programa provincial Entre Ríos, libre de humo de tabaco. ¿Qué mesa esa? Buenas tardes. ¿Qué mesa esa en salud para debatir? Porque es muy fuerte el tema. Los chicos, al menos uno ve en los kioscos, en los comercios, ve una amplia variedad de gustos, sabores y oferta para quienes se deciden por el cigarrillo electrónico, ¿no? Sí, hay como conversábamos antes, fuera de cámara, es una estrategia de la industria tabacalera, una estrategia fuerte de marketing para iniciar en el consumo a nuestros adolescentes en esto de los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, los calentadores de tabaco, las bolsitas de nicotina, y bueno, bajo la premisa o el lema de que son
menos perjudiciales para la salud y bueno, están creados y pensados de una forma tan atractiva que justamente atraen a nuestros adolescentes para que se inicien en el consumo de estos dispositivos. Nosotros, cuando hablamos de mesa provincial, ¿qué estamos diciendo, digamos? ¿Quiénes integran esta mesa? ¿Qué tema se discute? Porque ahí me imagino, si es una mesa en el Ministerio de Salud, estamos hablando de políticas públicas, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos distintas estrategias que son a nivel mundiales, basadas en un convenio marco que hay de control de tabaco, que bueno, una es fundamental, que es la legislación, que justamente hemos trabajado codo a codo con Pablo, de una ley provincial de hace 3 años, la ley número 10.945, que incluye la prohibición de los dispositivos electrónicos en espacios cerrados. También trabajamos ordenanzas con los municipios. También estamos trabajando lo que es la cesación tabáquica, la implementación de consultorios de cesación tabáquica. Estuve leyendo de eso. Que la doctora, el Centro de Salud Puerto Viejo va a ser el primer efector. Porque queremos aprender cesación tabáquica. Dentro de un ratito vamos a explicar ese término. Me parece sumamente interesante aprender sobre eso, porque como toda adicción, Pablo, requiere herramientas. Y ya sabemos y aprendimos de allá lejos y hace tiempo que a los jóvenes no hay nada más atractivo que decirle no fumes porque te hace mal, para invitarlos a fumar, ¿no? Tal cual, no, bueno, ahí justamente es poder trabajar en cuanto a los mitos, es poder explicarle justamente con información científica y explicarle justamente no llevándole miedo ni con el dedito señalando, digamos, esto no se hace, sino que justamente explicándoles esto es esto, que no te engañen, la decisión es tuya, pero toma decisiones informadas y bueno, normalmente sabemos que en la vida cuando uno maneja buena información toma mejores decisiones. Entonces a partir de eso lo llevamos y la verdad que hemos tenido muy buena recepción, hemos podido trabajar ya con algunas escuelas que nos han pedido poder tocar estos temas y también lo llevamos a otros ámbitos donde muchas veces se ven sorprendidos cuando le llevamos de esta información, sobre todo con los dispositivos electrónicos, que hemos tenido la suerte de tener una actualización hace poco de la mano de la gente de Cedronar, que trabajamos en conjunto, bueno, Cintia también participó, donde hubo una actualización de datos en cuanto a estudios que se han hecho a estas sustancias, y bueno, eso lo llevamos al territorio, pero de una manera que se pueda entender y que los chicos también sean preventores y puedan transmitir ese mensaje y esa información. Me voy al Zoom porque quiero hablar con Silvina Tavares, médica especialista en medicina general y familiar. Ella es experta en tabaquismo. Doctora, ¿me está escuchando? ¿Me recibe bien? Hola, sí. ¿Cómo estamos? Claudia Luero es mi nombre. Y bueno, la inquietud que tengo es muy concreta en el comienzo de este debate, saber qué tan preocupante es el índice de adicción en jóvenes y en adultos, porque uno a veces ve personas que apenas alcanzan 30 años y ya empiezan con los síntomas del EPOC, digo, como enfermedad y demás, que no necesariamente es vinculante, pero digo, qué tan preocupante es, ¿no? Sí, y lo que nos preocupa, como están hablando el tema de los vapers, es que a muy temprana edad y en los adolescentes ya se ve un alto consumo de los vapers en un 40%, en un 50% en algunas otras estadísticas, de que ya están consumiendo o probaron alguna vez un producto de estos vapeadores, que son la nueva forma de consumo de nicotina, y que ellos, a diferencia del cigarrillo tradicional, van a generar lesiones, y es lo que se está viendo, estos problemas pulmonares, en tempranas edades. No tan tardío como pasaba con el cigarrillo convencional, que nos daba enfermedades a largo plazo, quizás era más silencioso el daño, ahora ya está apareciendo en adolescentes y adultos jóvenes ya enfermedades, patologías y problemas por el uso de los vapers. Cuando decimos temprana edad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando? Y ya tenemos jóvenes de 21 años, 25, ni siquiera después de los 30, ya más temprana edad, ya con problemas respiratorios, ¿sí? A causa de esto,
el vapor nos va a dar un ingreso, aparte de las sustancias tóxicas que ya están comprobadas que tienen, ¿sí? Aparte es diferente el calentamiento que produce en el cuerpo y eso ha generado enfermedades crónicas a nivel pulmonar que son graves, no son leves, ¿sí? Y que pueden quedar secuelas a futuro de eso. Y recién vuelvo a piso, si me permiten, queríamos hablar de esto de la herramienta para empezar a interrumpir ese consumo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cesación tabáquica. ¿En qué consiste? Es un proceso. Tal cual. En sí, en cuanto a las estrategias que tenemos para enfrentar el problema de tabaco, retomo antes de hablar de cesación el concepto de que la primera herramienta que tenemos es la prevención, que es un poco lo que estuvimos hablando hasta recién y que tengo como la obligación de tomar este tema como pediatra porque el consumo de cigarrillo tradicional, de nicotina a través del cigarrillo tradicional o de nicotina a través de estos nuevos dispositivos y formas de consumo que son los vapeadores, se inicia principalmente en la edad de la adolescencia y cada vez a edades más tempranas. Los últimos estudios de consumo de tabaco en la Argentina hablaban de que entre los 3 y los 15 años un 14% de los chicos consumía y entre los 16 y 17 años el 28% consumía. Y esto fue hace varios años atrás. Hoy sabemos, como decía recién la colega, que ese consumo ha aumentado. Y al punto de que no solo ha aumentado en porcentaje de chicos adolescentes que consumen, sino en lo temprano de la edad de inicio del hábito. Sabiendo hoy en día que incluso chicos de 11 o 12 años ya están consumiendo en forma a través del vapeo nicotina. Con lo cual el rol del pediatra y del médico de familia y de las comunidades a través de las escuelas y de la comunidad toda, porque esta falsa información en relación al vapeo tiene muchísima importancia que los adultos que rodeamos a los chicos podamos saber que esto no es inocuo, saber que no es vapor de agua, saber que tiene efectos nocivos por la nicotina y otras sustancias químicas que hay en los líquidos del vapeador y que es una puerta de entrada para otras adicciones como el cigarrillo común y otras drogas, marihuana entre ellas. Recién nos decían que la edad temprana la ubicaba a los 20. Vos como pediatra me estás diciendo de 11 en adelante. Digo, ¿tenés padres que te vienen a consultar por este tema? Exactamente, las consultas son de padres y son de docentes que o escuchan las conversaciones de los chicos o ven sustancias de situaciones de venta o de pasarse datos en relación al consumo, a la adquisición de estos dispositivos que en general es principalmente a través de plataformas virtuales hoy en día y que ponen en riesgo a las infancias y a las adolescencias muchas veces sin que los padres estén alerta de estas situaciones, ¿no? Entonces, el rol está principalmente, como decía Pablo hace un rato, en poder informar a la comunidad e informar en todos los espacios que tenemos contacto con niños y adolescentes con información certera, con base científica en relación a los riesgos que esto tiene y poder aconsejar con información adecuada sobre los riesgos que tiene el consumo. A partir de esa prevención que se hace, como decía Pablo, muchas veces los propios chicos son los que después replican esta información hacia los adultos para también evitar, hablamos hoy en día de hogares libres de humo, de tabaco y otros tipos de exposición a la nicotina, ¿no? Entonces muchas veces el chico, así como pasa con el ambiente, con todo lo que es pauta ambiental que se les enseña en las escuelas, luego los chicos llevan esa pauta, por ejemplo, de separar residuos a la casa. Bueno, con el tabaco pasa lo mismo. Ellos son los que después difunden en su domicilio o que les hacen replantear a los padres el tema del consumo. Uno busca que no consuman ni en el hogar ni dentro de los vehículos, que son los lugares cerrados donde más riesgo a la exposición de segunda mano, a ser fumadores pasivos tienen los chicos y los adolescentes y por suerte en Entre Ríos, gracias a todo este trabajo, a partir de la ley nacional y la ley provincial, tanto las escuelas como las instituciones de salud deben ser espacios libres de humo. Pero para contestar a lo que me decías recién... Esperá, sí. Porque me pareció, tiraste muchísima información, sobre todo a mí me interesa y estamos dando un número de mensaje, que la gente retenga los conceptos. Vos decías, es importante hablar de prevención, te detuviste ahí de una manera que me parece muy concreta y una suerte de advertencia también. Digo, padre, madre, hermano o adulto que esté cercano puede tener
una situación que le preocupa y que esté con esto, ¿no? Ante esa inquietud que pueda surgir en la familia, el primer paso que deben dar, porque a veces decimos, y estamos en un programa donde están todos los dispositivos presentes, pero digo yo, en mi casa, bueno, los docentes, qué buena actitud la del docente que va y te consulta, digamos, ¿no? ¿Cuál es la primera conducta que debe adoptar? La primera conducta es poder hablar de esto, porque muchas veces evitamos la temática o porque no sabemos cómo enfrentarla, o porque no tenemos información, o porque minimizamos la situación, o porque creemos que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo primero es poder tener esta escucha activa con los adolescentes para que ellos puedan manifestar sus inquietudes y que se pueda dar un espacio de diálogo en el hogar y en el ámbito escolar, que son los dos lugares principales donde los adolescentes pasan más horas, ¿no? Estar atentos. Estar atentos. Y a partir de esa escucha activa, poder aconsejar, explicar, como decíamos, los riesgos del humo del consumo de tabaco en todas sus formas y poder a partir de allí actuar. Actuar en el sentido de poder, si uno analiza el deseo, uno tiene que evaluar si el paciente, si el usuario o la persona con la que estamos trabajando en el ámbito escolar o en un consultorio o en la comunidad, si está hablando para informarse antes de empezar a consumir o si ya ha habido situación de consumo. Si ya ha habido situación de consumo, uno lo que se plantea es analizar si esa persona tiene la información adecuada y qué herramientas le podemos brindar para tratar de disuadir y que cese en el consumo. Vamos a hacer una pausa ahí. Quiero volver a la medicina, médica cardióloga, estamos con Cintia, con Antonella. Antonella, lo que nosotros vemos, quienes no manejamos la información cercana, específica, comercial y demás, que la oferta es variada, es muy atractiva al aparecer porque uno ve sabores de tanto, todos sabores que ve, a uno lo remitan sin conocer específicamente el mecanismo a situaciones placenteras, digo. ¿Eso es inocuo o no es inocuo? El cigarrillo electrónico de por sí tiene nicotina y tiene nicotina. Yo quiero poner eso. El vapeador tiene nicotina. Tiene nicotina y produce también toxinas, como bien explicaron mis colegas recién, a través de el calentamiento y demás, que bueno, en cada sistema va produciendo diferentes formas de daño. A nivel cardiovascular el mayor daño se produce a nivel endotelial, que el endotelio, para que ustedes sepan, para que todos entendamos, es como la piel que recubre nuestros vasos sanguíneos y es la que genera protección de todo nuestro organismo. Y cuando se lesiona el endotelio, que es como que si tuviésemos una raspadura, yo siempre lo explico de esa manera para hacerlo muy sencillo, alrededor de una raspadura se genera una cascarita. Adentro de nuestros vasos sanguíneos esa cascarita es una lesión endotelial que genera un trombo y ese trombo va a ser el que futuramente me va a generar desde un ACV, un infarto, un fallo renal, un daño en la visión, que son nuestros órganos blancos, o sea, nuestros órganos principales y esenciales para la vida. A un tabaquista le tarda, una vez que dejó de fumar, o sea, con nicotina cero en el cuerpo, como habíamos hablado, le tarda más de 10 años empezar a revertir ese cuadro y hasta los 20 años post-cese tabáquico todavía está revirtiendo daño cardiovascular que se generó tanto año antes. Por eso es muy importante el tabaco cero o la nicotina cero. Muy ilustrativo lo que nos decís, es una información aparte de preocupante. Uno dice, bueno, hay dispositivos, hay una Secretaría de Adicciones, está el debate ya instalado, a ustedes acuden. Digo, el mecanismo de emergencia que surge cuando el problema es riguroso, es decir, ya estamos hablando de un consumo que no se puede evitar. ¿Qué hacen? ¿Qué sugieren? ¿Si van? ¿Si no van? Bueno, ahí justamente también es trabajar sobre la información, poder, como bien decía, el tema de poder hablar el tema, de poder ponerlo sobre la mesa, poder dialogarlo con la persona que está atravesada por esta problemática, sin culpabilizar, sin juzgar, sino al contrario, poder brindarse, ¿sí? Como para decir, bueno, estar y a partir de eso buscar la información.
Sí, ahora estos centros justamente que se están iniciando de cesación tabáquica, hay algunos por ahí dispositivos que por ahí se conocen que son del ámbito privado, pero bueno, ahora en lo público se va a empezar a trabajar. Entonces es importante ir, consultar y ahí empezar todo este camino. No están armados todavía. Están por lanzarlo ahí. A ver, contame. Así es, estamos ahí terminando unas capacitaciones para que empiecen a funcionar como consultorio de cesación tabáquica, digamos. Hay efectores en toda la provincia que lo trabajan, como Silvina Tavares, por ejemplo, que bueno, que lo trabajan más en forma más individual. Silvina después puede contarnos, pero bueno, acá vamos a trabajar en un consultorio interdisciplinario, donde hay un médico generalista, psicólogo, profe de educación física, kinesiólogo, que bueno, que son necesarios para abordar, digamos, la temática de cesación. Silvina, complementando esta información, por lo que vemos es una mirada desde todo punto de vista, ¿no? Para un abordaje. Y bueno, yo me quedé pensando, ¿no? Porque vos hablabas de 20 años en adelante, recién con la pediatra escuchábamos el testimonio, ¿no? Que acuda alguien que es docente, que acude a alguien que le dice mi hijo de 11 o mi hija de 11 tiene este problema. Igual te hago la aclaración que por ahí yo dije que ya vemos personas a partir de los 20 con lesiones pulmonares, no que inician el consumo. O sea, iniciar el consumo sí, ya vemos a partir de los 11 años, muchos chicos que como moda han otorgado esto del vapeo, pero digo que hemos empezado a ver ya personas hay una enfermedad que se llama EVALI, que es una enfermedad nueva, que es la enfermedad aguda de los pulmones producida directamente por los vapeadores. Y eso es lo que a reciente edad, a partir de los 20 algo de años, ya empezamos a verlo, a esa enfermedad, digamos. Reitera el nombre porque no lo escuché bien. EVALI. EVALI. Esas son las siglas, EVALI. Ajá. ¿Y cómo Esto ataca? apareció nuevo. ¿Cómo ataca? ¿Cuáles son los síntomas? Empiezan con tos, ¿sí? Con mayor mucosidad, como una forma crónica, falta de aire, disnea, eso muy parecido a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero genera distintos tipos de lesiones en los pulmones, se da más lesiones bilaterales con fibrosis, con lesiones que son ya irreversibles en la parte de los alveolos pulmonares. Eso ya se está viendo en más jóvenes, que nosotros eso lo veíamos por el cigarrillo convencional en personas con muchos años de fumador, ¿sí? Nosotros sacábamos una cuenta que se llama el Pack Years, que era la cantidad de años que fumaba y la cantidad de cigarrillos que fumaba, y a partir de ahí dábamos una probabilidad que tenga esta enfermedad de POC. Y EVALI está apareciendo a temprana edad por los vapers, ya con lesiones muchas veces más severas que el EPOC en jóvenes, ¿sí? Entonces eso es lo preocupante. Claro. Y otra cosa que también te quiero comentar, que va dentro de la lucha del tabaquismo y esta enfermedad de la nicotina que bien están comentando mis colegas, es lo nuevo que este año ha aparecido y que la Organización Mundial de la Salud ya nos mandó, la pauta de que tengamos control. Y a mí específicamente me pasó que cuando fui a Buenos Aires hace poco ya me lo regalaron en un evento, en un recital, son las bolsitas de nicotina, ¿sí? Que ya no estamos hablando del tabaco tradicional, sino que de la nicotina pura, sintética, para que la persona siga consumiendo esta droga en lugares que no se pueda fumar por el humo. O sea, ya es un dispositivo nuevo que sacan las tabacaleras para seguir con esta adicción en lugares cerrados. O sea, como promoviendo que vayas a un recital y sigas consumiendo, que vayas hasta un gimnasio y sigas consumiendo en la escuela, en lugares... ¿Y qué forma tiene eso? ¿Y qué forma tiene físicamente? Son bolsitas, así, chiquitas. Bolsitas que adentro tienen nicotina y vienen de distintos sabores, como pasa con los vapers, distintos sabores, distintos paquetes. Philip Morris es uno de los que... ¿No se fuma eso? ¿No se fuma o se fuma? No, se pone en la mucosa yugal, se levanta acá la encía, se pone ahí y se lo deja por 30 minutos.
Estas bolsitas vienen de diferentes miligramos, vienen de 1,5, 3, 6, pero obviamente que no sabemos si es real esto que dice o no, pero sí lo poco que estamos estudiando y evaluando es que ya tiene, lo menos que tiene son el contenido de 5 cigarrillos convencionales en una sola bolsita. De 5 a 15 cigarrillos, el contenido de nicotina que tienen estas bolsitas. Qué bárbaro, súper concentrado. Súper Sí. concentrado. Qué bárbaro. Nosotros antes de ir de tener el aire estábamos hablando, le digo yo, qué raro, las campañas contra las tabacaleras han sido extraordinarias. Y yo te interrumpí, vos te decías, hasta hace poco ha habido juicios contra las tabacaleras porque hay leyes que hablan de la prohibición de fumar en lugares cerrados, por ejemplo, y demás. Contanos a lo que hacías referencia. Ley provincial al 10.945 En Entre Ríos. en Entre Ríos, que es una adhesión a la ley nacional y que bueno, incluye en los artículos los dispositivos y los calentadores de tabaco. La prohibición en espacios, el uso en espacios cerrados con acceso al público y demás. Y vos me decías, en Santa Fe hace poco hubo... En Santa Fe, hace más de 5 años más o menos, hubo cuando ellos lo implementaron, sobre todo con los casinos. ¿Para prohibirlos? Claro, cuando implementaron la ley, la ley siempre tenía como un vacío que permitía a los casinos fumar y demás. Bueno, y se hicieron juicios y contra las empresas, digamos, contra la industria tabacalera, y Santa Fe ganó 2, justamente contra el gobierno. Sí, con su gobierno, contra los casinos, digamos. Los casinos son 100% libres de humo. Exacto. Y bueno, y volvemos al proceso de interrupción, ¿no? ¿Cómo se inicia un proceso? Se inicia, idealmente puede ser una consulta personalizada con cualquier miembro del equipo de salud, pero lo ideal es trabajarlo en equipos interdisciplinarios, como comentaba Cintia recién, por todos los aspectos que implica el abordaje de una adicción, porque el consumo de nicotina es una adicción, por más que socialmente esté más aceptada que otras adicciones. Entonces, en este sentido es importante. Cualquier miembro del equipo de salud tiene un rol importante en cuanto a lo que llamamos una intervención breve para la cesación tabáquica, que es poder tocar el tema y aconsejar en relación a los riesgos. A partir de ese primer hecho, que es el averiguar si el paciente consume, poder aconsejar en relación a los efectos adversos y a los riesgos que tiene el consumo, y el siguiente paso es poder analizar qué deseo tiene de dejar de fumar. Y en los siguientes pasos de la cesación tabáquica es poder apoyar con dispositivos, en este caso interdisciplinarios, porque el cese no es fácil, y decimos acompañar porque el proceso es largo, requiere un seguimiento donde puede haber recaídas. ¿El cese es con algún tipo de medicación o no? Lo principal en el abordaje es poder encontrar cuál es la motivación de cada persona, es decir, es un abordaje individualizado que tiene que ver con cuál es el nivel de consumo, el tipo de sustancia de consumo, los ámbitos de consumo, el contexto de supervivencia de esa persona y lo que lo motiva a consumir y a dejar de consumir el tabaco. A partir de esa intervención individualizada, lo que uno va a ver principalmente a través del acompañamiento psicológico es las terapias cognitivos conductuales para poder tratar de manejar la dependencia y la adicción y poder llegar al cese. En ese acompañamiento todos los actores del equipo de salud son importantes y por supuesto también las redes de apoyo sociales y comunitarias para la persona que está queriendo dejar de consumir, con los abordajes propios de cada grupo etario. Hay tratamiento farmacológico, pero no es el principal punto. No se inicia con el tratamiento farmacológico, sino que uno tiene que poder hacer toda esta red y este andamiaje para evaluar qué paciente requiere y qué paciente no tratamiento farmacológico y en qué momento.
y en qué momento. Tenemos que ir a una pausa. Nosotros nos vamos a ir a pausa con una recomendación también que tiene que ver con la salud. Para cuando volvamos, vamos a plantear esto de las bolsitas de nicotina, que bueno, ahora están tan a mano en cualquier recital y demás. ¿Por qué vamos a la pausa a encontrarnos con una recomendación saludable? Porque el Colegio de Profesionales Farmacéuticos de Entre Ríos trabaja intensamente en proteger tu cuidado, tu salud, porque el medicamento seguro solo se expende en farmacias. Todo medicamento debe estar recetado por un médico, monitoreado, suministrado y trabajado con una cadena de trazabilidad que hace a la prevención y al cuidado de tu salud, de nuestra salud, de la salud de todos. Medicamento seguro, recordalo, solo en farmacias. Vamos a la pausa. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultados desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. En Enersa tomamos decisiones que suman. Suscríbete a la factura digital y participá por un termotanque solar que te permite ahorrar energía y cuidar el ambiente. Cada mes tenés 5 oportunidades de ganar. Ingresá a enersa.com.ar para conocer los detalles. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. El 11 está en todo, es tu canal en Paraná, en la provincia, cada vez más. Todo el día en la tele de tu casa y en YouTube va con vos. Es streaming, radio, compañía y diversión, con lo que pasa a tu alrededor. Es la web yendo más allá, con la información que necesitas de todo el mundo y de la ciudad. El 11 está en las redes, igual que vos, el Face, el Insta y el TikTok. Es el canal que tu vida acompañó y está en todo lo que te importa a vos. El 11 está en todo, el 11 está en todo, el 11, todo, el 11 va con vos. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux.
7:08, la hora de la República Argentina. Y yo te comento que en Mundo Muebles siempre tenemos una idea para acercarte, siempre tenemos un asesoramiento para que no muera la ilusión de renovar la cocina, bajomizada, placares, la pieza. Cuando te decimos que en Mundo Muebles, ahí en Churrarín 1160, tienen una solución para vos, estamos seguros de que van a encontrar la idea que necesitas con el financiamiento que podés hacer para que hagas de tu casa, de tu espacio, el ambiente que vos querés. Y seguimos porque estamos hablando de humo de tabaco y estamos hablando de cigarrillos electrónicos y estamos hablando de lo nuevo, ¿no? Estas bolsitas de nicotina que se colocan allí. Realmente, ¿por qué propusimos este tema? Porque el día 31 de mayo se ha establecido a nivel internacional como ese día para establecernos libre del humo de tabaco. Y yo decía que le iba a preguntar a la médica que está presente en estudio, la cardióloga, el tema de... recién hablábamos, ¿no? ¿Cuánto tarda en irse el efecto del cigarrillo en una persona? Y es muchísimo tiempo. Digo, esta evolución, entre comillas, que ha hecho el mercado comercial tabáquico, digamos, con la nicotina que se puede absorber de otra manera, con otros gustos y demás. ¿Ya está estudiado esto? Yo, la verdad es que... las bolsitas de nicotina son, como hemos dicho, dispositivos cada vez más recientes. Nuevos. Claro. Sí está estudiado que el daño que genera a nivel cardiovascular todo lo que es uso de nicotina o tabaco o vapor implica desde el tabaco cero, que se le llama, o el cese completo del hábito, 10 años en lograr una reducción del 50% del daño que genera. Y recién a los 20 años de ese cese podríamos reducir hasta un 80%. Como ya han explicado mis colegas, sobre todo las especialistas en el tema, cada vez los dispositivos son más nuevos e implican mayor cantidad de estudios. También es cierto que en algún momento todo lo que fue la nicotina, parches y demás se utilizaron como para ayudar al cese tabáquico, o sea, como promotores del cese tabáquico. Esa incluso fue la el primera cigarrillo, ola de publicidad, ¿no? Incluso el cigarrillo electrónico, pero bueno, hoy ya están confirmados los primeros estudios que nos hablan de que tanto el cigarrillo electrónico y demás también generan daño. Y bueno, que es muy importante hacer prevención sobre eso. Ustedes son de ahí en la Secretaría de salir a promover charlas en las escuelas, ¿qué es lo que más hacen? Digo, ¿cuál es la reacción de los chicos? ¿Hablan, se sueltan, no se sueltan, son indiferentes? No, preguntan y mucho. Por ahí le consultamos primero a ver qué tanto saben, qué conciencia tienen, sobre todo, en primer lugar, desde el cigarrillo tradicional. Y bueno, y con los vapor por ahí sí se encuentran con toda una sorpresa. De hecho, también en los números, y bueno, algo habían mencionado de las estadísticas, hoy el último estudio de Cedronar en escuelas secundarias, los vapor son la tercera sustancia más consumida, están superando, andan alrededor del 35%, y mucho viene dado justamente por todo este marketing, toda esta propaganda de inocuidad, de no pasa nada, que justamente aparte... todo lo que implica el consumo del vapor, que ya no tiene ese olor a cigarrillo, ya tiene hasta olores más atractivos, entonces por ahí no está tan mal visto. ¿Sí? El hecho de usar una tecnología, eso atrae a los chicos y todo, y bueno, con ahora, lo que es el mecanismo propagandístico, porque digo, por supuesto, esto surgió como, bueno, ahora podés fumar seguro con el cigarrillo electrónico, sí, te ayudamos a dejar el tabaco. Sí, no, y recordar que estos productos, sí, todos los que hoy están en el mercado, todos estos saborizados y demás, o incluso vienen vapers de un solo uso, o sea, que ya viene con la carga, lo consumís, lo tirás. ¿Sí? Todo eso es contrabando, o sea, es decir, están prohibidos. Entonces también ahí había toda una falta de información porque te los vendían sueltos, te los vendían en un blister de Tergopol y nada más. Bueno, ahora con toda la reglamentación todo eso va a cambiar, todo eso tiene que estar bien detallada la información. Se va a tener que aclarar esto que venimos hablando de que no es un mecanismo para dejar de fumar, ¿sí? Entonces todo lo saborizado también se va a eliminar y bueno, a partir de eso
justamente nosotros cuando se lo comunicamos a los chicos, bueno, ahí genera mucha sorpresa porque no saben, pensaban que era agua o que era un vapor, y cuando le decimos que se han encontrado hasta 130 sustancias dentro de esos frascos, y obviamente como que estamos aprendiendo como muchas cosas, sí, ¿no? Hasta 130 sustancias, bueno, esto de, y yo lo vuelvo a remarcar, el cigarrillo electrónico tiene nicotina. Se han encontrado hasta con THC. Ojo, explicar lo que es el THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, que es el componente activo de la marihuana. Sí, ahí por eso, como es toda una industria clandestina, ahí se han mezclado, y los informes que nos ha brindado y también todo el sistema de vigilancia de Cedronar nos ha mostrado que dentro de esas sustancias que se han encontrado, además de metales pesados, un montón de sustancias cancerígenas, también el THC, buscando justamente, porque el THC es el componente que genera la adicción, buscando esto. Entonces encontramos la bolsita de nicotina buscando la mayor adictividad, esto agregándole el THC, es toda esa búsqueda de seguir manteniendo cautivo a ese cliente, a ese consumidor, por parte de una industria que vio reducido su consumo en el cigarrillo tradicional y bueno, que buscó esta otra beta. Exacto. Nos escriben diciéndonos, bueno, agradeciéndonos que pongamos el foco en tratar estos temas, y nos informan que va a haber un Congreso Internacional de Adicciones, va a ser en Maciá, y allí se va a tratar 7, 8 y 9 de octubre, me dicen, y se va a tratar este tema. Y viene una especialista que es la doctora Gabriela Sanatore, ¿puede ser? La doctora Gabriela Sanatore, que es experta en consumo de vapor. Bueno, va a haber un abordaje, ya vemos que está siendo realmente muy preocupante el consumo, y yo vuelvo al Zoom. Doctora, tácticas y estrategias para, que los padres no tengan, los padres o el responsable o el adulto o el joven, porque el joven mismo tiene que aprender lo que vale su vida, para que llegue, para que pregunte, para que tome conciencia. Sí, por ahí estrategias, como bien dijo la pediatra, ¿no? Trabajar mucho la prevención, la información, hablar, ¿sí? Pero en esto tenemos mucho de nivel social, ¿no? De que se están haciendo por moda, por canchero, porque un amigo lo hace, entonces yo también quiero probar. Y lo que yo quiero dejarles es decirle, ojo, porque esto es una droga muy adictiva, ¿sí? Más adictiva que la marihuana, que el éxtasis y que muchas otras drogas, porque genera una dependencia cerebral muy alta una vez que ingresa a nuestro organismo. Entonces, de cualquier manera que ingresemos la nicotina, de cualquier dispositivo, el cerebro se activa y empieza a pedirnos involuntariamente ya que sigamos consumiendo. Entonces, tener eso en cuenta a la hora de agarrar un vapor, agarrar una bolsita de nicotina o cualquier otra cosa que nos llame la atención por esto de el olor, el gusto, el probar, ¿sí? No estamos probando un caramelo, no estamos probando algo inocuo, estamos probando una droga, ¿sí? Entonces, hay que aclararlo y hay que remarcarlo, porque bueno, en este océano pluridimensional de informaciones, donde están las redes sociales, donde están los intereses mezclados de corporaciones como son las tabacaleras, una industria muy potente, muy poderosa, que no ha tenido empacho en pagar juicios y así los haya perdido, digo. El vapor del cigarrillo electrónico no es inocuo, tiene muchísimas sustancias, lo estamos hablando, lo estamos diciendo, que impactan directamente sobre la salud. Ahora vos decís, es adictivo, genera adicción más importante hasta que las drogas más reconocidas. Exacto, sí, sí. Entonces después le cuesta mucho, y ya hoy en día tenemos chicos jóvenes que están en tratamiento para dejar el vapor. Ya estamos viendo eso. Entonces, piénsenlo antes de consumirlo y antes de probarlo, ¿sí? Y hoy por hoy, y vuelvo al piso, ¿no? Y hoy por hoy todo va a pasar por la prevención, porque bueno, inclusive ahora el vapor no está prohibido, recientemente se ha dispuesto de una normativa que no los explícitamente prohíbe, digamos.
Sí, en realidad es Y oportuno ahí se armó poder toda la discusión en el ámbito nacional, porque médicos y especialistas en neumonología alertaron sobre esto. Sí, y es importante por ahí ver cómo interpretamos esto de si está prohibido o no está prohibido y cómo se ha dado esto en cuanto a la resolución reciente del Ministerio de Salud de la Nación de normatizar, fiscalizar y dar un marco a esto, ¿no? Como decía Cintia, en Entre Ríos la normativa hablaba de la prohibición tanto del cigarrillo común como del vapeo en ambientes cerrados, y teníamos previamente una normativa del ANMAT y una resolución del Ministerio de Salud y la ANMAT que prohibían la distribución, el ingreso, la publicidad de todo lo que fuera electrónico y calentadores de tabaco. La reciente resolución lo que plantea no es que esté autorizado porque no es inocuo, no es que esté autorizado porque, y lo aclaro de este lado porque cuando uno dice el Ministerio avaló, pareciera que está bien. Exacto. Y no es que está bien, sino como Pablo perfectamente explicó recién, el avalarlo no es que lo avaló, sino que lo que se hizo fue reglamentar la circulación de esas sustancias en el país de modo tal de que porque al ingresar todos estos productos de forma ilegal, porque estaba prohibido, ingresaban sin que supiéramos qué porcentaje de nicotina tenía cada uno de los dispositivos que ingresaba, qué otras sustancias tóxicas tenían. No había en ningún momento todo lo que ya se había logrado en contra del tabaco, que fuera que todos los productos tuvieran alertas en relación a los riesgos para la salud. No había etiquetas, no hay nada en relación a esto, con lo cual parecen inocuos y no se demuestra que no son inocuos. Con la reglamentación lo que se intenta hacer es que haya un registro único nacional de todos estos productos en donde esté claro cuáles son los límites máximos de cada sustancia que se permiten en los dispositivos, que sigue siendo no inocuo, sigue siendo tóxico, pero para evitar el mayor riesgo de exposición a ciertas sustancias químicas, que se regula, por supuesto, digamos, la resolución continúa marcando que esto que no sirve para dejar de fumar, que sigue siendo prohibida su distribución, publicidad y comercialización en menores de 18 años. Y esto lo recalcamos porque son sustancias prohibidas para menores. El daño que se provoca en el cerebro de un menor de 25 años es mucho mayor que en una persona adulta. Por lo tanto, no es lo mismo la venta y el consumo la venta hacia y el consumo de un adolescente o un joven. Entonces, esto la ley lo enmarca con claridad. Y en esto la Sociedad Argentina de Pediatría y otras sociedades científicas salieron a manifestarse en relación a esta resolución del Ministerio de Salud de la Nación para poder poner el foco en que esto lo reglamenta, pero no es que lo avala, y que es fundamental trabajar en los mensajes claros para la comunidad en cuanto a que no es vapor de agua, como suelen decir, no es inocuo, y es la puerta de ingreso al consumo de otro montón de drogas, ¿no? Digamos que habilitó esto como una manera de poder ver qué es lo que está circulando. Ahora, ¿es voluntad de la industria o de la empresa que lo maneje ir a hacerlo o no? ¿O tiene la obligación de pasar por el ministerio? No, tiene la obligación de cumplir, digamos, todos estos requisitos. Otra de las cosas, sumar a lo que dijo la doctora, es los saborizantes. Digamos, la mayor preocupación son los saborizantes que se utilizan justamente para darle sabor a la comida, y en este caso lo están inhalando los jóvenes, y es la eliminación completa de los saborizantes, el empaquetado con las advertencias sanitarias, las mismas advertencias sanitarias que se encuentran en el paquete de cigarrillos convencionales, tienen que tener la misma, un número de denuncia, el número de la ley, la graduación exacta de nicotina. Hoy los dispositivos electrónicos no se sabe qué cantidad de nicotina tienen, y bueno, la venta justamente en lugares habilitados y para mayores de 18 años. Ahora, la cuestión también de la importación, porque muchos productos vienen de afuera, también se exige que se presente toda la información previa, traducida, certificada y todo, de que el producto que yo voy a traer es lo que dice ser, y ahí también va a haber un registro de estos importadores, porque muchos vienen de afuera,
que también va a tener que cumplir. Entonces, bueno, hay, digamos, toda una restricción a lo que es hoy. También un impuesto, o sea, el cigarrillo, el tabaco, hay un impuesto al tabaco que se le pone el cigarrillo convencional, que son 3 veces al año. Lo mismo va a suceder con estos dispositivos electrónicos, que no sean de fácil acceso económicamente para su compra como el cigarrillo convencional. Nos preguntamos y previendo esto, ¿no? Hay jóvenes, muy jóvenes, que acusan enfermedades cardíacas por fumar. A ver, hoy en día, gracias a Dios, y creo que coincidís conmigo, en todo el ámbito de pediatría y de adultos jóvenes, se tienen cada vez más controles de niños sanos, más toma de presión activa, que antes era algo que se dejaba muy de lado, y gracias a Dios encontramos más tempranamente todo lo que implica las enfermedades cardiovasculares en niños y en adultos jóvenes. Es cierto que está aumentando la incidencia de hipertensión, sobre todo en pequeñitos, pero bueno, realmente es un poco un tabú todavía hablar con ellos y hablar con sus mamás. A mí, en lo personal, yo si bien soy cardióloga del adulto, a casi todos los cardiólogos nos pasa que nos llegan muchos niños en edad escolar por los controles deportivos o los controles de niños sanos. Y nosotros a los 10, 11 años empezamos a hacer todas estas preguntas, a controlar presión arterial, a preguntarle a los padres por antecedentes, por consumo de tabaco en la casa, por consumo de sustancias, y todos nos miran como, ¡oh! ¿Qué me está preguntando, doctora? Y los niñitos ni hablar. Y uno se siente y dialoga y dice, a ver, no es una pregunta extraña a tu edad, y existe todo un tabú alrededor de simplemente hacer la pregunta de los antecedentes. Y para nosotros demarca un montón poder preguntar cómodamente. Y eso empieza y nace en la casa. Y ya es parte de la prevención. Ya es parte de poder hacer algo. Claro. Hablar sin miedo, porque es eso, es hablar sin miedo. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es el prejuicio y en qué problema nos podemos poner si no tomamos en cuenta estas cuestiones, ¿no? Nos dicen, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Les hago una consulta. ¿Qué peligro existe en bebés que son amamantados por mamá fumadora? Bien, justo algo de lo que quería hablar, así que agradezco la pregunta de la comunidad que está mirando el programa. Dos cuestiones que nos importan mucho a los pediatras es la etapa de la exposición al cigarrillo o del humo del tabaco o la nicotina intraútero y en la edad temprana de la vida. Son los dos momentos donde más atención tenemos que poner. En relación a esto, la lactancia ahí va en relación a la pregunta del televidente. Con respecto al embarazo, la nicotina pasa a través de la barrera hematoplacentaria, con lo cual una mamá que fuma de forma activa o pasiva, es decir, puede ser que la mamá no sea una fumadora activa, pero vive en un ambiente de fumadores y por lo tanto es fumadora pasiva, y ese humo que inhala con nicotina pasa a través de la placenta al bebé. Entonces también acá está la corresponsabilidad en los ambientes donde están las personas gestantes. Esa nicotina que pasa al bebé a través de la placenta genera daño en ese bebé que está en formación dentro de la panza de la mamá, un daño que va a repercutir posiblemente para toda su vida. Dentro, en lo que es la vida intrauterina, lo que genera en la alteración en relación a lo vascular y a lo endotelial que comentaba la doctora recién, se genera alteración del flujo placentario y por lo tanto lo que vemos es partos prematuros, retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, desprendimiento placentario, un montón de riesgos que hace que el niño ya llegue a la vida extrauterina con un riesgo y un daño mayor. Y genera un daño pulmonar en los pulmones en formación del bebé dentro de la panza, con lo cual cuando el bebé nace ya está predispuesto a tener un daño crónico y a tener predisposición a infecciones respiratorias y lo que llamamos hiperreactividad bronquial, hacer broncoespasmos a repetición para que la gente lo entienda más fácil. Con la lactancia, que era la pregunta de la televidente, la nicotina también pasa a través de la leche materna. Por lo tanto, cuando una mamá está fumando y dando el pecho, la nicotina está pasando a través de la leche al bebé y además posiblemente ese bebé esté expuesto al humo ambiental de tabaco. Clarísimo. Nos tenemos que ir porque, bueno, esta es una tarde de mucha información, son las 17:27, pero no quiero irme sin dejar un teléfono de referencia donde la gente se pueda comunicar. Creo que empiezo por ahí y sigo por Pablo. Bueno, nosotros en el Ministerio de Salud hay
hay una página que hay un botón de denuncia donde pueden hacer todas las consultas sobre cesación o sobre lugares donde se esté fumando en ambientes cerrados. Pablo. Bueno, y la línea 135 que está siempre a disposición para toda la problemática de salud mental, incluido todo esto, donde justamente no solamente se da orientación, sino que también se puede atender y es una línea que es atendida por profesionales de la salud mental y bueno, y ahí, de acuerdo al cuadro que se presente, se hacen las derivaciones a los distintos efectores. No es inocuo el humo del vapeo. No, no es inocuo. Y para agregar a lo que ya estaba diciendo, no solamente altera al bebé dentro de la panza, sino también todas las enfermedades que conlleva esa mamá, que puede incluir hasta la vida, hasta la muerte materna, o una preeclampsia o una eclampsia. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, cuando llegamos con la enfermedad estamos llegando tarde. Llegar a la enfermedad es llegar tarde. Es llegar tarde. Silvina Tavares, medio minuto para que te despidas. Bueno, primero agradecer por este espacio, muy linda la mesa de debate y bueno, como le dijo Cintia, nosotros acá del Centro de Salud de Baja Grande, de Concepción del Uruguay, yo soy médica generalista, no tenemos un consultorio de cesación tabáquica, pero sí abiertos a quien quiera venir al centro de salud. Yo hago tratamientos y ayudo para el que quiera dejar de fumar. Bueno, nosotros tenemos que ir, porque esta es una tarde cargada de noticias, así que bueno, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a ustedes que nos hayan acompañado. Nosotros le vamos a estar nuevamente con nuestro debate en el día del próximo miércoles, proponiendo, como siempre, temas que tienen que ver con nosotros. Hoy el cuidado de la salud, y un tema que está muy vigente, porque realmente todos los profesionales de la salud están muy preocupados por el avance del vapeo y el impacto a la salud de jóvenes y adultos. A todos quienes hacen posible este espacio, a nuestros anunciantes, gracias por haber acompañado y seguir acompañándonos cada miércoles. A ustedes los espero la próxima semana. Gracias.